Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, hoy nos vamos a presentar. Bienvenidos a De Generaciones Podcast. Es un espacio donde, pues, ustedes van a poder encontrar muchos tips, muchas vivencias que yo creo que les podrán ayudar en su día a día, sobre todo en la parte laboral y cómo relacionarla con la parte personal. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí presentamos a Serge. ¿Cómo estás, Serge? Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este proyecto. Creo que es una aventura bastante emocionante para mí. Y bueno, no sé si quieras platicarle a las personas que nos escuchan de dónde vino este proyecto, porque a final de cuentas, pues fue tu idea. Sí, sí, muchas gracias. Claro que sí, pues estoy en primera muy emocionada y pues salió justo de estas pláticas tan interesantes que teníamos tú y yo cuando me acerqué a ti para que justo me coacharas en la parte laboral, ¿no? Porque yo me sentía pues bastante perdida. Había sucedido una situación en que yo obviamente perdí mi trabajo, entonces pues ya sabes, ¿no? Cuando uno pierde su trabajo, y seguramente muchos van a poder compartir este sentimiento, pues crees que no sirves, crees que tus conocimientos no valen y te da para abajo, sinceramente. Yo jamás había pasado por eso, había tenido la fortuna de yo dar las gracias en el trabajo para seguir escalando, pero bueno, ahora bueno, en su momento fui víctima de la pandemia, del recorte, y aunque no esté en ti, pues tú te sientes así, ¿no? Y entonces, pues tú, como un gran ángel, llegaste a mi vida y me empezaste a orientar. Pero vimos que nuestras pláticas eran como más interesantes, más que enfocarnos en la parte laboral, ¿no? Aunque sí me ayudó muchísimo. Y fue cuando, bueno, conforme fuimos avanzando, y aparte una parte muy importante, yo, Mónica, me presento también, yo soy diseñadora especializada en la parte de diseño web y aplicaciones y toda la parte digital. Y es por eso que también Sergio y yo hicimos un deal en donde él pues me coacheaba y yo le llevaba sus redes, le hacía su página y pues así fue como nos complementamos. Sin embargo, creo que estuvimos como año y medio patinándonos, ¿no? En los proyectos y entre que si avanzábamos o no avanzábamos, porque no encontrábamos la manera correcta de comunicar todo lo que Sergio nos tiene que compartir, que la verdad es magnífico. Porque pues para mí, y ustedes ya lo irán conociendo, es una persona muy inteligente, pero sobre todo muy letrada. Podrán ver ahí en su fondo que le encanta leer, entonces también muchas veces me compartía sus conocimientos con historias, con cuentos, con todas las culturas que él sabe. Entonces, para mí también era muy importante que yo decía, es que es muy padre esto que me cuentas y cómo lo comunicamos a la gente. Y entonces también tú, Serge, les podrás compartir que yo te di la opción de que, pues, te grabaras, ¿no? Y contaras estas cosas, pero como que no te sentías muy cómodo, ¿no? Como que decías, es que ¿por qué le voy a hablar a una cámara? ¿No? Sí, definitivamente. Yo creo que el poder tener un podcast, el poder tener una cara, y sobre todo una cara de una persona que uno estima, una amiga, Gracias. y el hecho de también poder compartir cosas, sentir que las estoy compartiendo, porque yo estaba muy acostumbrado a tener sesiones virtuales con mis coaches, inclusive con equipos de trabajo completos. Ujú. Pero para mí era muy raro, ¿no? Como que era muy impersonal estarle hablando a una cámara. Y me costaba mucho trabajo. Y luego ya hablaremos de creencias limitantes, porque esa claramente es una creencia limitante. Sí, claro. Y justo aquí es donde, perdón, ¿ibas a decir algo más? No, no, Ah, ok. básicamente eso, Ok. concordando con lo que tú comentas, Moni. Sí, y entonces aquí es donde también encontramos un punto muy importante que mucho tiempo después nos dimos cuenta, pero creo que es de donde nace el nombre de este podcast, que es De Generaciones, porque nos dimos cuenta cómo justo las creencias limitantes, las generaciones avanzadas, por así decirlo, pues ya
se limitan a tanto conocimiento, la verdad, tanta carnita que tienen para nosotros, ya sea yo que soy millennial, o después Santi, otro compañero de nosotros que también nos parece bastante interesante por su perfil y todo, nos va a estar acompañando en ciertas sesiones, entonces lo van a ver aquí, pues sí, constantemente, pero no todos los capítulos, ¿no? Entonces, y él es generación Z, yo soy millennial, no sé si lo dije, pero bueno, aquí es donde también la parte de que nos complementamos y tanto yo me di cuenta que tenía cosas que enseñarle a Serge, como Serge obviamente cosas a mí. Entonces fue donde también nos dimos cuenta cómo es importante tomar en cuenta la perspectiva de cada uno de los colaboradores en cualquier área de trabajo, ¿no? En donde tienen la generación, bueno, baby boomers, tiene una perspectiva y es decir, tienes que trabajar hasta las altas horas de la noche y nuestra generación millennial es como de, oye, ¿y la vida dónde queda, no? Y es ahí donde, pues sí, muchas veces chocan y no saben cómo limar esas cosas. Y yo creo que nosotros dimos con un punto clave que, bueno, me atrevo a decir o al menos yo de lo que consumo, no se ha hablado o no es como una constante en un podcast en donde pues sí den esos puntos de vista, ¿no? De su generación. Y creo que es muy importante para poder tener pues sí, una vida laboral a gusto, o no sé cómo llamarle. Digamos armónica, ¿no? Armónica, esa era la palabra. El tema, y yo creo que lo tocas y queriendo pues, informarle a la gente que nos escucha de qué va este podcast, y es precisamente eso lo que acabas de comentar, Moni, acercar a las generaciones, encontrar la complementariedad que podemos tener de una persona como yo, tengo 57 años, tú que tienes 32, Santi que está en sus 20, y de repente poder ayudar también, bueno, a cada una de las generaciones y también a los líderes que dicho sea de Claro. paso, pues tienen que lidiar con gente de diferentes generaciones dentro de sus equipos de trabajo y es bien complicado poder motivarlos a todos de la misma manera, porque no vas a motivar Claro, a alguien como yo, prácticamente un baby boomer, como puedes motivar a una generación Z, un millennial, un centennial, etcétera. O sea, tienes que entender un poquito qué motiva a cada uno de ellos y cuál es la forma de pensar. Y es complicado, ¿eh? No es tarea sí, sencilla. De hecho, vamos a hablar mucho sobre esto. Vamos a tratar de cerrar ese sesgo tan grande que hay y que se ha creado precisamente por la velocidad de los cambios que hemos venido sufriendo desde mediados del siglo pasado hasta ahora. O sea, un cambio que antes, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, pues no vieron tanto ese cambio, no había tanto avance tecnológico, no había tantas formas tan diversas de pensar, no recibíamos una influencia tan directa de otros países, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Europa. claro. Y hoy nos damos cuenta que la idea de la globalización, pues yo hace más de 20 años platicaba con un amigo francés que decíamos, a ver, quita las cuestiones culturales y pongámonos en una clase media donde un mexicano y un francés pues tienen acceso a las mismas cosas, ¿no? A la misma, a las mismas herramientas tecnológicas y a la misma fuente de conocimiento. Obviamente siempre estarán las diferencias culturales, pero, pero vaya, tenemos que aprender a lidiar con todo esto y para un líder que tiene tantas generaciones, pues siempre va a ser muy complicado, ¿no? Claro. Y eso es lo que estamos buscando aquí en este podcast, tratar de acercar más a las generaciones, de conciliar diferencias y formas de pensamiento. Sí, totalmente. Y creo que también viéndolo desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido,
o sea, no estoy tratando de decir viejos, no voy a utilizar esas Uy, palabras, no ¿no? digas eso, menos, No, menos. sino a lo que voy, ahorita vas a ver por qué mi comentario, sino desde donde yo lo he vivido y cuando he tenido jefes, porque una cosa es jefe y otra cosa es líder, y yo me he encontrado más con jefes que con líderes, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido un jefe, ellos creen que porque ya hay tanta tecnología y porque uno viene con la tecnología, entonces las cosas pueden ser igual de inmediatas que un mail, que un WhatsApp, y no, al final, por ejemplo, yo que soy diseñadora, pues los diseñadores o el marketing o cosas que no son tan exactas como, por ejemplo, un ingeniero o un matemático, que es 2 más 2 igual a 4, no importando el proceso. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso creativo y cada quien lo tiene. Y entonces a mí me tocó, por ejemplo, jefes que me decían, es que en cuánto tiempo tienes X cosa. Y yo decía, pues no sé, porque si te piden un logo, por poner un ejemplo, pues es de, oye, quiero un águila sobre un trofeo, pero que atrás se vean las montañas de no sé dónde. Oye, para lograr algo bonito, tú necesitas hacer, o sea, te tienes que sentar un rato, ver, ¿cómo se dice? Referencias, qué hay, o sea, de dónde puedes partir. Entonces, no me pidas, jefe, que te dé un tiempo estimado o un tiempo exacto para que, o sea, para que tú solo estés a la espera de y le puedas avisar al cliente. Entonces, se está poniendo del lado del cliente, pero no se pone del lado del trabajador, en donde dices, oye, no porque ya haya computadoras y ya no se haga lápiz, quiere decir que yo en 5 minutos te lo voy a tener. Y son las cosas que aquí este podcast va a tratar, poner en perspectiva a toda persona, porque tanto es diferencia de edad como tiene que haber perspectiva de género. Sabes perfectamente que el hombre es mucho más práctico que la mujer. La mujer obviamente piensa mucho más las cosas. Entonces, o sea, son tantas cosas las que tenemos que tomar en cuenta y creo que descubrimos, o no, bueno, no descubrimos, pero creo que esa es la clave de este podcast, que todo mundo pueda tener la perspectiva. Y obviamente también aquí a los que nos escuchan vamos a tener invitados de todas las edades y de todos los cargos, porque bueno, aquí Search tiene muchos coaches que también nos van a hablar de los testimonios de cómo el coaching de Sergio les ha ayudado porque ese es otro de los temas que queremos tratar, ¿no? Que ya la palabra coach ya está muy sesgada, ¿no? Ahora con TikTok, Instagram, pues ya cualquier persona se puede creer coach. Y a lo mejor sí, dice cosas interesantes, pero no queremos sesgar a la gente que perteneces a ese sector, sino tú ya traes una historia bastante choncha en donde tú decidiste ser coach, pero por vivencias, porque la vida te lleva a ser coach, porque tú antes de ser coach, pues eres contador, ¿no? Porque no dejas Sí, de serlo. Ajá. Entonces, por ejemplo, platícanos esa parte de cómo es que llegaste o cómo la vida te llevó a este tema del coaching y después, ¿qué es lo que a ti hizo que mezclar el coaching con la cultura samurái? Que se me hace súper importante porque aquí para los que nos escuchan, el proyecto de Search, o bueno, su compañía se llama Samurai Coaching y así es como lo conocen en la industria. Entonces es muy interesante porque, pues bueno, a mí que ahora me has empapado de todas estas cosas, se me hace muy interesante cómo lo has mezclado y cómo has podido ayudar a la gente con eso. Entonces, por favor. gracias, Moni. Pues como bien lo indicas, yo finalmente soy contador público con una Ujú. especialidad en finanzas y yo trabajé mucho tiempo en áreas administrativas y también financieras. Yo fui ejecutivo de cuenta en algunas casas de bolsa. De hecho, en los 90 hice tomé mi licencia en Nueva York para operar valores. Órale. Ujú. Sí, digo, a ver, yo El New estaba York muy, Stock Exchange. sí, exactamente, de la Ajá. SEC, el Series 7 en aquel entonces era la licencia para operar valores. Y yo me veía en los cuernos de la luna en Nueva York. Yo estaba en el 97 viviendo en Manhattan Ok.
Y yo vislumbraba un futuro muy, muy prometedor para mí. Me fue muy bien, me había estado yendo muy bien, pero no sé, ahora que lo veo en retrospectiva, creo que fue buena suerte. Ya no quiero decir si fue buena o mala suerte, porque realmente todo es una cuestión de perspectiva. Claro. Pero desafortunadamente para mí vino una serie podríamos llamarle tragedias, en las cuales yo perdí dinero que tenía precisamente yo. Habiéndole hecho ganar dinero a mucha gente, se me ocurrió que pues, si era tan bueno para hacerle ganar dinero a la gente, ¿por qué no lo ganaba yo? Y con algunos amigos hicimos un pool en una Sí, inversión donde terminamos perdiéndolo todo, nos ganó la codicia. La verdad claro. es que pues era joven, era muy inexperto y creí que lo sabía todo, y se me hizo fácil hacer una inversión muy riesgosa donde terminé perdiéndolo todo. Y al poco tiempo en la casa de bolsa decidieron cerrar las oficinas en Nueva York. Como yo no tenía un sponsor, tuve que regresarme a México. Ok, Y de ahí, bueno, pues se vinieron una serie de cosas que me hicieron salir de la casa de bolsa para emprender un negocio, algunas cosas que, que me prometieron y no se cumplieron, y eso pues me desmotivó, tomé una decisión completamente visceral y me salí muy indignado yo de la casa de bolsa para poner mi negocio, el ujú. cual empezó bien, me duró algunos 4, 5 años, también por inexperiencia, el ¿De qué era tu negocio. negocio? Mi negocio, tenía un negocio que era una comercializadora de productos para la industria del calzado y Ok, equipo de seguridad industrial. Todo, como en algún momento estuve trabajando en León, ok, eh, hice buenos clientes allá, y con el tiempo ellos se volvieron mis proveedores. Entonces, ok, ellos me surtían todo lo que eran las cosas que yo vendía, y yo las distribuía en la Ciudad de México. Y ok, bueno, pues tuve clientes bastante interesantes, pero en algún momento dado se me hizo muy fácil dar crédito, y me metí en un problema donde luego mis clientes pues me debían todo el dinero, yo no había cómo cobrarles, y todo mi capital del trabajo se redujo hasta el claro. punto que alguno de ellos pues lo tuve que demandar con abogados. Fui a sacarle las máquinas de su taller, a venderlas para poderles pagar a mis proveedores, y todo esto te lo platico muy Wow, fácil y muy rápido, pero, pero fíjate que todas estas cosas que me han pasado en la vida me ayudaron para ahora tener una visión y poderle ayudar a la gente. O sea, claro, la cuestión del coach, y yo ahí sí creo que coincido mucho con lo que decía Confucio, que a una persona de menos de 40 años no deberías de darle una encomienda muy importante, y no por la capacidad o por la inteligencia, sino porque tienes que tener un, una curva de aprendizaje donde echas a perder cosas, donde la riegas, claro. donde fracasas a veces rotundamente, pero de todo eso aprendes, y eso Sí, te permite que puedas ayudar a la gente, más allá de obviamente las herramientas que yo estudié como coach, como team coach. Pues también hay una gran experiencia de vida, de haber tenido pues, éxitos y fracasos, y sobre todo he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. sí, 100%, sí, claro. Pero en ese caso, pues yo ya viéndome que estaba quebrando mi negocio, fui y le pedí a un amigo que me apoyara. Él tiene una firma de contadores, mucho éxito, afortunadamente, y pues ahora sí que decíamos antes, tomé el lápiz y ahora tomé el mouse, y me Ujú, dediqué a la contabilidad, algo que había hecho en mis inicios como contador, en mis primeros semestres de la carrera, y que no me encantaba, tengo que decirlo, no me encantaba, porque yo realmente la carrera de contador
la estudié como un requisito para poder dedicarme a lo que sí me gustaba, que eran las finanzas Ok, y las finanzas, hablando de servicios financieros, bancos, casas de bolsa, porque eso era la visión que teníamos en los 80s, que veíamos las películas de Charlie claro. Sheen haciéndose millonario en la bolsa, Sí, y yo el lobo decía, de Wall Street, ¿no? exacto, que eso fue en una generación de los 80s, 90s, ¿no? Que Sí, fue sí, donde sí. se dio el boom de la bolsa. Ujú, Pero yo tenía esa visión, obviamente. ¿Qué claro, pasó después? Regresando a donde me quedé, de quebrando mis negocios, pues me dediqué a trabajar, viéndome que en un momento de mi vida me vi acostado en un sillón, completamente fracasado, debiéndole dinero a todo mundo, y después de una semana tirado en depresión en mi sillón, en el sillón de la sala de mi casa, dije, algo tengo que hacer. Y fui a pedirle, como les comento, este trabajo a mi amigo. Él me dijo, bueno, somos amigos, pero pues si no das el ancho, pues igual, te vas, ¿no? claro. Sí. Se lo Negocios son agradezco mucho negocios. hasta, sí, claro, pues no podía yo Ujú. quedarle mal. Y hasta la fecha, pues se lo agradezco mucho ese apoyo que he tenido. Seguimos siendo amigos, somos amigos desde que teníamos 6 años, imagínate, Wow. Sí, toda sí, sí. una vida, no más de 50 años ya de amistad. Eh, pero gracias a eso yo me levanté, tomé una actitud, enfrenté mis demonios, mis fracasos, y me levanté, y al poco tiempo le pedí a él, el convenio que hicimos es que yo no le iba a fallar, iba a cumplir, viera como viera, con los tiempos y con el trabajo, y que me permitiera seguir manejando el negocio que yo tenía, todavía algunas cosas que yo manejaba, y afortunadamente todo cambió. Esto que te estoy platicando pasó en el 2004, y yo para el Ok. 2006 ya tenía coche del año que me compré yo, no me Ujú. lo dio la empresa, me compré, cambié mi coche. Estamos hablando de después de 4 años, ¿no? De machetearle durísimo. Pues no, pues realmente porque yo en el 2004 cuando fui a pedirle Ah, sí, sí. trabajo, fueron 2 años, 2 años. Sí, y en no dos sé por qué años, me quedé con el 2002. No sí, sé. no, Ajá. me levanté bastante bien, tanto así que hasta me fui al Mundial de Alemania en el 2006. Órale. Ajá. Entonces, pues para mí fue un gran logro, el haberme levantado. Oye, Y Sergio, perdón que te interrumpa, pero a ver, una duda, porque yo estoy como justo en este punto, ¿no? Y yo creo que a mucha gente la ha de pasar. Cuando tú ya cuentas y tú ya estás fuera de eso, dices, ah, ok, pasaron 2 años. Pero uno que está en el día a día, dices, puta, llevo un mes, llevo 2 meses y le estoy friegue claro, y friegue y friegue. Tú, por ejemplo, en ese momento, ¿qué hacías para que justo no, o sea, seguramente te pasó, ¿no? De, ay, llevo un mes, ¿cuándo voy a salir de estas deudas? ¿Cuándo voy a salir de todo esto, no? Entonces, ¿qué te motivaba o qué, cuál fue el seguir así tu día a día? O sea, quiero saber eso, no sé si me doy a entender en esa pregunta. sí, mira, creo estarte entendiendo y viendo por Ujú, dónde vas. Mira, yo cuando me decidí ir a pedirle ayuda a mi amigo fue porque fui a tocar puertas, a meter currículums como antes se estilaba, explorar con headhunters, con gente que sentía yo que me podía ayudar a conseguir un trabajo, y no se dio, no se ujú, dio, no sé, tal vez era la actitud que yo tenía un poco derrotada después de que sentía que había fracasado rotundamente en mi negocio, ujú, eso que la demás gente percibía, y por eso no me contrataban. Pero mi desesperación era, te digo, ya cuando yo estuve una semana tirado en el sillón de mi sala, así literal, ujú, sintiéndome que era el ser más fracasado del universo, y que me dije, ya no puedo seguir así. Toqué fondo, dije, tenía en aquel entonces, me acuerdo, 500 pesos para comer, y decía, pues a ver cómo le hago, ¿no?
claro. Igual la historia se te puede hacer familiar, Moni, Sí, claro. pero créeme, o sea, yo te entiendo de repente y sé lo que muchas personas a veces han vivido, que después de tener mucho éxito, imagínate, yo vivía en Manhattan, a mí la casa de bolsa me pagaba el alojamiento, yo estaba 3, 4 cuadras del Central Park, en una de las mejores zonas de Manhattan, y Sí, de sí, sí. repente verme así, decir, bueno, ¿cómo caí en esto? O sea, 7 años después, estoy fracasado, ¿no? Y Sí. siendo que, pues yo ya tocaba la luna con las manos, ¿no? Yo me veía haciéndome millonario allá, Ujú, pero, pero la realidad de las cosas es que damos muchas cosas por sentado los seres humanos, ¿no? Pensamos que como nos va bien, siempre nos va a ir bien, o que si nos va mal, siempre nos va a ir mal. Y ujú, realmente lo que yo aprendí en ese momento fue que si tú estás tocando piso, pues ya no hay más. O te levantas y empiezas a hacer algo, o claro. te quedas ahí y sigues en ese círculo vicioso. Y entre más rápido aceptes tú las cosas que te sucedieron, más pronto vas a ponerte en acción. Y tal vez la vida fue mi mejor coach, porque en ese sentido, y es lo que yo hago con mis coaches, o sea, lo peor que puedes hacer con alguien es ayudarlo a victimizarse. Claro. Y tú mismo te estás victimizando, pues no sales de ese círculo vicioso. Entonces, tratando de contestar un poco tu pregunta es, ¿qué hice? Pues me puse en acción. Fui directo con mi amigo y le dije, mira, he buscado trabajo y no se me ha dado, ayúdame, dame lo que sea de trabajo. Yo lo que necesito es estar activo, porque en la medida que mi mente esté activa, yo sé que se me van a venir nuevas ideas y voy a ver cómo salgo de esto. Y efectivamente, poco después, uno de mis clientes me dijo, oye, voy a necesitar otros productos, ¿los tienes? Yo obviamente no los tenía, pero le dije, sí, sí, por supuesto, yo te los consigo. Y entonces yo ya tenía los contactos y logré conseguirle ese producto o esos productos que necesitaban. Y gracias a eso fue que me pude levantar muy rápido. Las cosas se me fueron dando porque a pesar de que tuve que demandar gente y sacarles las máquinas con abogado y demás, eh, pude pagarle a mis proveedores, no le quedé mal a nadie. Eso sí creo que si algo me enseñaron mis padres fue nunca robarme un centavo a nadie, ni quedarle a deber Claro. dinero a nadie. O sea, lo que a mí me ha funcionado muy bien, porque gracias a eso creo que he seguido teniendo las puertas abiertas. Y, y de ahí que fue que me pude ir levantando. Y como bien dices, a lo mejor llevas un mes y dices, híjole, todavía lo que me falta. Yo creo que es muy fácil caer en el pesimismo cuando te pasan ese tipo de cosas. Sí. Todos tenemos como esa historia donde favorecemos más la parte negativa que la positiva, pero Sí, cien por realmente ciento. Ajá. lo mismo te da pensar positivo que negativo, te cuesta el mismo trabajo. Claro. Sí, 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 Entonces, totalmente. eso fue lo que me ayudó a levantarme. Y poco después, una amiga también, aquí viene también parte de la historia, me invitó a un proyecto, me dijo, oye, yo veo que tú eres una persona extrovertida y te gusta hablar en público. Oye, fíjate que estoy en un proyecto y me faltan consultores. ¿Nos apoyarías? El proyecto es con Alpura. Se trata Okey, de apoyar a los centros de distribución y yo ya tengo armado el proyecto, nada más necesito gente que lo pueda dar. ¿Te ujú, animas? Me dije, pues sí, va. Y sí, fue otro ingreso para mí. Hablé con mi amigo y le dije, oye, pues mira, yo no te voy a fallar, yo te voy a cumplir con todo lo que se necesite del trabajo, pero dame chance. Y entonces yo me tenía que ir súper temprano, porque sus centros de distribución abren muy temprano. Me tenía que ir, yo vivía en aquel entonces en Lindavista, me tenía que ir hasta okey. Ecatepec, al centro de Guau, distribución de Ecatepec, y luego de ahí de Ecatepec me tenía que ir hasta Bosques de las Lomas a
a trabajar. Y bueno, Y en Uber, seguramente, ¿no? no, fíjate que afortunadamente ya tenía mi No, ya coche, tenías, ajá, y hasta eso que tampoco me vi en la necesidad de vender mi coche en los peores momentos que estuve, porque seguía siendo un activo para mí y lo que realmente me claro. ayudó a levantarme de las pocas herramientas que me quedaron después de mi Ujú. rotundo fracaso. Pero a partir de ahí ya me metí en el mundo de la facilitación, ser instructor, y por varias cosas que se fueron dando, conocí a mi pareja, que ella trabajaba en recursos humanos, ¿De Alpura? y no, ella, la persona que me invitó a dar los talleres en Alpura era la ex jefa de una persona que conocí, que eventualmente se volvió mi novia, pero Ok. ella había trabajado en recursos humanos mucho Ah, ok, tiempo en ok. Unilever, Ujú. y ella fue la que me impulsó realmente a ser coach. Así que, de alguna manera, yo empecé mi trayectoria en el 2004 dando facilitación en cuestiones de venta, de trabajo en equipo, de servicio al cliente. Casi todo era orientado a servicios al cliente, hacia ventas, hacia, hacia inteligencia emocional, hacia trabajo en Ok. equipo. O sea, temas que recurrentemente ahora veo en coaching, pero desde otra perspectiva. Claro, lo veías más como de la parte de ejecución que de la parte emocional o personal, ¿se podría decir? Más bien lo que lo veía más masivamente, o sea, porque Ok. era dirigido más bien hacia grupos, o sea, toda una fuerza de ventas, por ejemplo, a los chavos que repartían en camiones, bueno, estas camionetas que se ven de Alpura, que van a los centros comerciales y a las misceláneas y a los Oxxos, Ujú. y que están repartiendo todos los días los productos que normalmente consumimos. Entonces, Ok. era hacia ellos, y ya eventualmente fui conociendo otras personas que les gustó cómo trabajaba y me invitaron, por ejemplo, a trabajar en programas con Coca-Cola, con todas las Ok. embotelladoras. Tuve el gusto de trabajar con FEMSA, con Arca Continental, ahí en el norte y por todo el país con FEMSA, y hasta con Bepensa, que es una de las embotelladoras del sur del país, embotelladora de Coca-Cola, claro. Ok. Y entonces, bueno, ya ahí es donde te introduces al mundo del coaching. Viste que tenías esta, pues don, ¿cómo se dice cuando tienes vocación, ¿no? Sí, Ahí es donde te definitivamente. diste cuenta que esa era tu vocación, tu Ikigai, que ya después también hablaremos todo un capítulo del Ikigai que es muy, muy interesante, pero al final es cuando justo encuentras tu vocación, tu pasión y puedes vivir de ello, ¿no? No lucrar, simplemente, o sea, va a la parte de vivir con eso, ¿no? Ya de ti Sí. depende que también te vaya. Pero ahora, ¿cómo haces esta conexión del Samurai Coaching o cómo lo vas integrando? Bueno, una vez que efectivamente mi novia en aquel entonces me dijo, oye, deberías de hacerte una certificación de coaching. Ahí, por allá estábamos hablando del 2010, hace Ok. ya más de 10 años, y yo no sabía ni con qué se comía eso de coaching, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues me tomé la certificación, me gustó mucho, me empecé a dar cuenta, y la gente, mis compañeros me decían, oye, porque nos tocaba hacer prácticas, me decían, yo quiero que tú me des coaching, dicen que eres bueno, y yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque dije, pues, ¿quién te dijo que soy bueno? ¿No? Yo seguía Sí. al pie de la letra la receta, y es muy chistoso, y cuando hablas de vocación, porque yo a veces mientras estaba en el despacho trabajando en cuestiones contables, yo decía, ¿cómo no me dediqué a la psicología? ¿Cómo no Ujú. me volví un terapeuta? A mí me gustaría poder ayudar a la gente, me gusta, o me intriga mucho por qué pensamos como pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. nos lleva a actuar de cierta forma? Qué Y chistoso que lo digas, perdón, perdón que te interrumpa, porque justo pues yo te digo, soy diseñadora
Pero yo antes de ser diseñadora, yo lo que quería era estudiar criminología o criminalística, hay una diferencia, pero bueno, no quería estar yo en campo, sino a mí lo que me llamaba la atención es justo esta parte psicológica de en qué momento de los asesinos seriales, porque soy fan de ese tema, o sea, en qué momento o qué era lo que detonaba de ser una persona normal, a qué acto, a veces puede ser minúsculo, que totalmente distorsiona su realidad y entonces ya comete esas cosas, ¿no? Y también me interesaba justo la parte esta de cómo pensaban. Entonces yo creo que también ahí, bueno, ya se irán dando cuenta cómo también por eso de Sergio y yo decidimos hacer el podcast, porque tenemos sin querer muchos puntos de convergencia, pero de diferente manera, pero al final llegamos a lo mismo. Y por eso es que pues preferimos compartirlo con los que nos estén escuchando, que se los agradecemos muchísimo. Que por cierto, no olviden suscribirse, darle like, comentarnos qué tal les parece, cómo vamos, por favor, ayúdennos con eso. Pero bueno, Sergio, regresando a eso, Bu- entonces decías, ¿no? De la psicología. Sí, entonces me llamaba mucho la atención. Y bueno, la cuestión es que cuando descubro el coaching y me doy cuenta que eres como, y como me dijo hace algunos meses un ex coachee, un español, me dijo, es que ustedes los coaches son como mitad psicólogos y mitad ejecutivos. Ujú, Y sí, porque a final de cuentas, pues tal vez mi vocación era la psicología, pero estuve en el mundo corporativo y claro, creo que ahí fue donde se hace el match a algo que a mí en lo personal me gusta mucho porque puedo ayudar a gente y puedo entender sus problemas, porque son problemas que yo he enfrentado, o sea, no me los han platicado, yo he sido líder de equipos de trabajo, yo he sido colaborador en un equipo de trabajo y sé de qué va los claro. problemas diarios. Has Claro, emprendido y has fracasado, entonces se entiende. Ajá, claro. Y gracias a todo eso, pues al día de hoy puedo ayudar desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas. Puedo ayudar tanto a emprendedores como a ejecutivos. Y ujú, tanto así que, bueno, eh, tal vez no fui tan exitoso como emprendedor como hoy siendo coach de emprendedores, que les han ido muy bien y que, bueno, me da mucho gusto, ¿no? Si les puedo ayudar a que no cometan los mismos errores que yo cometí, pues qué mejor. no, pues en definitiva, o sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que seas exitoso o no, o sea, definitivamente, como lo dijiste hace rato, o sea, es más valioso, creo yo, el aprendizaje de un fracaso, porque es lo que te saca de tu zona de confort, lo que te hace, pues, ahora sí que poner todas las cartas sobre la mesa y decir: "¿Ahora para dónde jalo? ¿Cuáles son mis opciones?". A que si te va todo el tiempo bien, siempre vas a ir por ese camino. O sea, y nunca vas a salir de tu zona de confort. O sea, te apuesto que hay personas que llevan años en el mismo puesto porque prefieren estar ahí. Y te apuesto que es más feo la frustración que el fracaso y decir: "Ay, salí de ahí", ¿sabes? Y es donde también te permite, ¿quién crees más que pueda aportar más a la vida de alguien más? ¿Alguien que ha tenido diferentes fracasos, pero ha logrado salir de ahí? ¿O una persona que lleva 1000 años en el mismo puesto? Claro, y bueno, no Ujú, sé, ahí creo que, y hablando de generaciones, pues antes nuestros padres, nuestros abuelos se jubilaban después de 25, 30 años en una empresa y hoy sabemos que eso cada vez es más difícil de verlo, ¿no? claro. Cuando, cuando uno ve que la vida laboral de las personas, pues a veces son 5 años en una empresa y ya fue mucho, ¿no? Sobre todo las generaciones como las ve, por ejemplo, Santi, nuestro amigo y colaborador de este podcast que tiene Uno. 21 años, ¿no? Ujú, Que dice, bueno, pues es que nosotros no vemos que vayamos a durar mucho en una empresa ujú. y así lo vemos. Vaya, si vemos a 5 años, para nosotros es mucho. Entonces,
la mentalidad ha cambiado muchísimo en ese Sí, sentido. por ejemplo, ahora mi perspectiva en cuanto a las empresas, porque pues yo también ya tuve la oportunidad de estar en varias empresas, durar, el luchar por un lugar, ¿no? El tener competencia. O sea, yo fui godín y justo a lo que llegué fue, oye, si los jefes, volvemos a lo mismo, no líderes, los jefes te quieren exprimir, o sea, ahora más con pandemia, que casi, casi, no, no, casi, casi, o sea, de que te hagan trabajar 3 4 de la mañana y no me importa y entregas. Y pues al final a nosotros nos tocó más difícil porque pues los sueldos ahora son súper mal pagados versus antes, ¿no? A ustedes sí les tocaba una buena paga, las casas no están tan caras, o sea, es una diferencia abismal. A la conclusión que yo llegué es, oye, si me voy a fregar de todos modos 3 4 de la mañana, y ahora viendo tanta oportunidad y tanto emprendimiento, al menos en mi área, digo, ay, no, si me voy a estar 3 4 de la mañana, prefiero que el 100% sea para mí y obtengo mucho más aprendizaje que el que me paguen una miseria y de todos modos estar esclavizada a una empresa en donde pues también no sabes, no hay certeza de que si va a haber crecimiento o no. Y yo creo que también todo el mundo ha pasado por le prometen crecimiento y al final no se lo dan. Y se lo dan a otros colaboradores que, bueno, tienen otro tipo de perfiles, ¿no? Claro. Pero yo creo que también ahí influye mucho la frustración, que quieras o no, eso se va pasando de generación en generación y por eso ahora también le apuestan más a otras cosas ahora sí que los chavos, Bueno, ¿no? sí, mira, de eso creo que podemos hablar en un podcast posterior. Yo creo que viene Ujú, mucho, tienes mucha razón, la visión de la gente de hoy, de los ejecutivos de hoy, comparado con la de antes, pues necesariamente ha tenido que cambiar, ¿no? claro. Eh, pero vaya, esta idea y retomando un poquito de lo que me Oh, sí, sí, sí. preguntabas de coaching, Ujú, de cómo finalmente hago la transición a lo de Samurai Coaching, también se dio algo muy, muy curioso. Yo desde hace más de 20 años tengo unos 25 años, y es más, podría decir, desde que estaba en la carrera, ujú, tuve unas amigas japonesas, bueno, Nisei, le llaman Nisei cuando es media sangre, la mamá era descendiente japonesa, es el papá mexicano, pero me okey, introdujeron a la cultura japonesa, con el primer restaurante de comida japonesa en el que yo comí fue gracias a ellas, ujú, y lo disfruté muchísimo y me gustó, y posteriormente me invitaron a una asociación religiosa que se llama Tenrikyo, en el sur. okey. Este, hay un saludo a mi amigo Wakio-san, si me escucha. Ya lo conocerás, Moni, es un tipazo con el que he ido Sí, un par de claro. veces a Japón, y me encanta su cultura. Y fue creciendo mi admiración por la forma en que los japoneses lograron levantarse después de la Segunda Guerra Mundial, en la forma en la que se dirigen unos a otros con muchísimo respeto, siempre tan ordenados, tan limpios, como la idea de la limpieza, la puntualidad. Claro, no hay una cultura perfecta, no quiero decir que sean perfectos, los japoneses tienen otros temas que no me gustan a mí, por ejemplo, pero sí tengo mucha admiración hacia esa cultura, y sobre todo porque yo estudié artes marciales de niño, pues me metieron a karate, eh, en algún momento también ya un poco más grande tomé clases de taekwondo, que eso no es japonés, es coreano, pero Sí. sigue siendo asiático, y de alguna u Yo otra, también tomé clases de taekwondo y de lo sí, único que me acuerdo son de los números, de cómo ah, sí, decirlos. Pero no me gustó, porque el maestro en la primera clase me dio un palazo en las pompas, porque no podía saltar, porque mi papá me compró una concha y resulta que yo ni concha necesitaba. bueno. Pero bueno, ajá, ajá, sí. Pues la cuestión fue que me metí en las artes marciales, me gustó mucho, y empecé a estudiar la historia de Japón, Ujú, eh, y me llamó muchísimo la atención.
Y ya años después pude tener la oportunidad de estar entrenando Kendo, que Kendo es el esgrima japonesa con una espada de bambú, Ok. y tiene una No es la filosofía. katana. La katana es otra cosa. Lo que pasa es que los guerreros samuráis primero entrenaban con katanas, y ya que vieron que pues a cada rato salía uno sin brazo o de plano muertos, pues Ok. dijeron, no, tenemos que hacer un entrenamiento más liviano. Entonces empezaron a entrenar con bokens. El boken es la espada de madera, pero de todas maneras, un golpe con un boken, pues te puede romper el cráneo o te puede romper un brazo fácilmente, porque Ok. son maderas muy duras, y la forma de golpear es con técnica, o sea, no es un palazo como quien se lo da una piñata, ¿no? Sino Ujú. es con una técnica especial, y entonces sí puedes lisiar a alguien o puedes romper un hueso de una manera muy fácil. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se crearon estas espadas de bambú, los shinais, se llaman shinais, y aparentemente, pues dirías, bueno, es una espada de bambú, no duele. Bueno, y quisiera a las personas que piensen que no duele, que, que vayan a una clase de Kendo y que los golpeen, además de traer la armadura, ¿sí? El Claro. bogu, se le Ajá. llama bogu, que los golpeen y se van a dar cuenta que a pesar de traer guantes, a pesar de traer un casco, a pesar de traer un peto, una Ujú. coraza, este, sí se sienten los golpes, y sobre todo cuando hay golpes que a veces se dan entre lo que es la coraza y la axila, son Sí, golpes me durísimos, imagino. digamos, morados después de recibir los golpes. Pero todo eso, dice uno, bueno, qué bien las artes marciales y todo esto, ¿cómo se integra Ujú. al modelo de coaching? Después de varios años de estar dando yo coaching, y me di cuenta que había una relación muy interesante entre lo que, cómo los samuráis, y sobre todo en un libro que les voy a recomendar por ahí en Instagram, que se llama Hagakure, que quiere decir escondido tras las hojas o detrás de Ok. las hojas. Es un libro que un viejo samurái le dictó a uno más joven, y se constituyó como el código de ética de los samuráis, y está lleno de recomendaciones, unas muy útiles, que son tan vigentes hoy como lo eran en aquel entonces, y otras obviamente ya no tanto, porque se refieren a una cultura muy específica, y estamos hablando de que este libro pues se escribió por ahí del siglo XVII. Claro. Entonces, bueno, pues ¿Y te ya acuerdas pasan. de alguna de la que más se te queda como grabada o de la que tengas ahorita presente? Sí, mira, hay una que me gusta mucho. También le recomiendo una película que puede dar mucha, eh, y digo, sin ser tan de samuráis, pero les puede dar mucha luz con respecto a qué es el Hagakure. Se llama Ghost Dog, el, Ujú. el, así como perro fantasma, Ok. Ghost Dog. Es una película Ajá. que debe tener más de 20 años, pero tiene este actor genial que es Forrest Whitaker, este actor No lo ubico. afroamericano, muy bueno, pero en él se hacen mención a muchas de las citas del Hagakure, y una de las citas habla de la determinación, por ejemplo, y que ese es Ok. un tema también, será de Sí, otro podcast. sí, Y, y, seguro. y dice más o menos así, que tenemos mucho que aprender de una tormenta, Ujú. porque cuando se viene una tormenta de repente y nosotros estamos en la calle, pues corremos para no mojarnos, pero al corrernos, pues podemos sufrir un mal mayor, es decir, nos Claro. vamos salpicando más, pasamos por los techos de las casas y nos mojamos, y podemos resbalar y caer, y entonces sí, no nada más nos mojamos, sino nos podemos romper una pierna o algo así. Ujú. Entonces, la cita que dice eh, que al correr, al tratar de huir de la lluvia, te mojas más. Entonces, ¿qué dice? Que a final de cuentas,
cuando tú estás resuelto a mojarte, lo peor que te puede pasar es mojarte. O sea, no te Claro. va a pasar nada más que mojarte. Y dice, y esto lo puedes transferir a cualquier momento de tu vida. Cuando tú estás resuelto a algo, lo peor que te puede pasar es ese algo. Ujú. Entonces, es un poquito como yo podría dar una sesión de coaching. Es, a ver, ¿qué es lo que no quieres afrontar? Y que sin embargo, siendo lo peor que te podría pasar, no es tan peor. Claro. Pero aparte, bueno, desde mi punto de vista y ahorita que me lo compartes, yo creo que también es, te dice, bueno, más bien te habla de que si estás viviendo un momento duro, o sea, te angustia más el querer que avance el tiempo y el tiempo no va a cambiar. Y entonces más bien es sentarte y decir, ok, ya, me pasó esto y no lo puedo cambiar porque ya pasó. Entonces más bien camino con cautela, espero que las aguas se amansen y entonces ya veo con claridad. Eso yo también lo tomo por ese lado, porque Sí, muchas claro, veces uno estando en el ojo del huracán o en la tormenta, o sea, no ves ni para dónde, o sea, me pongo como debajo de la tormenta y te quitas el agua de los ojos y no ves ni nada, y es de, ok, ya estás mojado, entonces mejor llega seguro, pero tranquilo, y eso te va a permitir tener una mejor visión, ¿no? O sea, yo también lo veo desde ese punto de vista. Y ahí hablamos sí, también de sí, las claro. perspectivas, ¿no? Sí, claro, Ajá. es determinación por un lado Sí, y el otro, lo que tú acabas de decir, es aceptación de lo claro. que me está pasando. Mira, a final de cuentas, y también retomando esta historia de lo que te decía, que lo que podrían haber sido mis fracasos y mis momentos de depresión, finalmente la lección ha sido muy grande y muy grata. Y al día de hoy en la mañana, mientras me estaba cepillando los dientes, decía, a ver, cuando era joven me preocupaban tantas cosas y a lo mejor podía estar tan solo como puedo estar hoy. Y la única diferencia es mi mente, porque mi mente ya no me está presionando. Hoy me siento muy feliz de lo que tenga, poco, mucho. Estoy muy contento. Y antes estaba muy anhelante, codiciaba muchas cosas, esperaba muchas cosas, estaba súper ilusionado. Y si las cosas en las que yo estaba ilusionado no sucedían, entonces me decepcionaba y vivía mis tragedias personales. Y al día de hoy estoy mucho más tranquilo porque estoy aceptando lo que me pase. Eso no quiere decir que sea pasivo, ¿eh? Ojo, Ni de que conformista. sí, no de que, bueno, pues, ay, pues así, ni modo. No, o sea, yo hago lo que me corresponde, pero si las cosas no pasan después de haber hecho todos mis esfuerzos, no pasan como yo espero, lo acepto y más bien me mantengo a la expectativa, observando la lección, qué es lo que Claro. tengo que aprender de esto. Ujú. ¿Por qué? Porque, repito, no te vuelves pasivo, estás pendiente, porque en el momento que aparezca la oportunidad, ahí es que la tomas. Pero ¿para qué te ayuda el hecho de mantener la mente tranquila y tus emociones tranquilas? Precisamente para que puedas aprovechar el momento, porque si no, si estás angustiado, estás preocupado, va a pasar el momento enfrente de ti y ni lo vas a ver. Claro, totalmente. Justo es, o sea, lo podría explicar yo como, y porque yo estoy en esa edad, ¿no? En donde uno está ilusionado con trabajar, no sé, Google, Facebook, ¿no? Por ponerlo así, ¿no? Y tú dices, es que yo quiero trabajar y quiero irme a Salt Lake City, allá a San Francisco, donde está todo lo de tecnología, bla, 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 ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Pero, ¿qué tal que llega aquí una empresa muy fregona de las que ahora llaman unicornio o de una aplicación de México que muy prometedora, que me diga: "Oye, ¿quieres ser parte del equipo?". Y y no aprovecho esa oportunidad por estar idealizando en algo que es 1000 veces más cañón que pase o tiene como más escalones, y aparte si le sumamos la nacionalidad, bla, 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 y todo eso, este,
y me voy a creer fracasada por no haber llegado acá, cuando pudo haber sido este un gran escalón, o tal vez iba por este lado y al final te sigues dedicando a lo mismo. Pero yo creo que justo es cuando tu mente la tienes tan revolucionada e idealizada, en vez de tranquila para poder observar todas tus cartas, ¿no? Claro, claro, y Ujú. definitivamente, retomando la pregunta de cómo hice yo Sí, el ensamble con lo japonés, no nada más con lo japonés, yo creo que con lo antiguo. En algún momento dado, he tenido eh, momentos de contactar con gente sumamente interesante, y una de estas personas manejaba lo que era el Solking, el Solking maya, ujú. que es como el horóscopo de los mayas, y Nunca me lo había decía una escuchado. cosa, sí, me decía una cosa súper interesante, me decía, es que tú eres un psicólogo natural, esa es tu vocación. O sea, el que hayas estudiado contador y demás, pues qué bueno, pero tu vocación Y es ser sí, gente, psicólogo. lo confirmo, ¿eh? Es psicólogo nato, lo confirmo. Yo soy su fiel testimonio y por eso lo obligué a esto. Y Ah, gracias, no es gracias, cierto. porque me sacaste Ajá, de la zona de confort. sí. Y vaya, ella me dijo una cosa que me gustó mucho. Me dijo, una de tus misiones es traer los viejos valores para las nuevas generaciones. Y los viejos valores me estoy refiriendo, tal vez pueden ser los valores de los samuráis, tal vez pueden ser los valores de los mayas, de las culturas antiguas que tenemos nosotros. Vaya, aquí en México tenemos una serie de culturas tan interesantes, tan ricas, cuando oyes hablar la sabiduría de los chamanes mexicanos, Sí. ahora que está tan de moda Jacobo Greenberg y Ah, sí. Pachita y todo esto que él hizo en un determinado momento, pero también sabiduría, por ejemplo, de los sufís, los místicos del Islam, de la Kabbalah de los judíos. Eh, a final de cuentas, la sabiduría es el patrimonio más grande que tiene la humanidad y nadie puede decir o nadie se puede colgar la medalla de decir somos los únicos y los más sabios, ¿no? Ah, Yo, siendo una persona que le gusta mucho leer, pues me metí en todo tipo de religiones, incluyendo a mí me educaron a la religión católica, la cual yo ya no sigo, pero respeto mucho como a todas las religiones, pero sí me di a la tarea de leer la Biblia en su momento, cosa que muchos católicos no han hecho. no, Nadie te dice, oye, a ver, ya leíste Jueces, ya leíste Deuteronomio, ya leíste y todo eso tiene mucha sabiduría. O sea, si realmente alguien me dice, ¿qué libro de la Biblia me recomiendas que me pueda dar sabiduría como coach, ujú, desde el punto de vista coach y desde el punto de vista hasta ejecutivo? Te diría, léete el Eclesiastés. Y es un libro que tiene no más de 10 páginas okey, y te va a servir muchísimo porque está tan vigente hoy como lo estaba en ese momento. Es un libro atemporal, no tiene realmente una temporalidad, como podrían ser Jueces o Reyes, ¿no? Que pues, se referían al pueblo judío en aquel momento, en el Éxodo, vaya, momentos así, ¿no? claro, históricos, ¿no? Pero yo creo que aquí también tiene mucho que ver esa parte que decimos de mantener tu mente abierta y tranquila, porque si estás tan revolucionada, o sea, refiriéndonos a hace ratito, yo creo que por eso pasa que muchas veces en la iglesia católica o cristiana, pero más la católica, que es la que tiene como su Biblia, ¿no? Y, y toman las cosas textuales, o sea, no se atreven a pensar un poquito más allá, y por eso yo creo que en ciertos momentos caen en la ignorancia de casi, casi de, hay que educar con la tabla, ¿no? Y órale, el golpe al niño. Y no, no es tan así, tienen que ir un poquito más allá, ¿no? Sí, mira, Ajá, yo creo que en el modelo de coaching que yo manejo, ujú, puedo de repente hacer que una persona entienda algo a través de un cuento. Y puede ser un cuento taoísta o budista o sufí, o puede ser un cuento, inclusive, vaya, hay libros muy buenos. Hay uno
que se llama Don Abundio, el del potrero, que es de Catón, y de repente tiene anécdotas muy simpáticas, y te estás hablando de el protagonista es un ranchero del norte del país que tiene la sabiduría de los campesinos, pero Claro, la sabiduría es sabiduría aquí en China, ¿no? sí, sí, sí. Y este libro casualmente me lo recomendó mi maestro de Team Coaching, Ujú. este, Ricardo Escobar. Ricardo, te mando un saludo, si nos estás Saludos. oyendo con mucho cariño. Una Sí, persona que por también le supuesto. gusta leer mucho y que compartimos muchísimo eso. Eh, Ujú. pero, pero vaya, todo este largo preámbulo para decirte que yo integro las culturas antiguas y sobre todo la de los samuráis, los valores de los samuráis, eh, técnicas o filosofías, como podría ser el Kaizen, de mejora Ujú. continua, que Ok, se aplica el modelo Toyota, por ejemplo, para los vehículos, para la tecnología, la aplico también para las personas. O sea, imagínate el lema, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Simplemente, o sea, claro. eso te lo dice todo. ¿Qué esperas? Pues en un coaching, eso, crear los hábitos que te hagan una mejor persona hoy de lo que fuiste ayer y mañana de lo que eres hoy. Pero Claro. eso es poco a poco por medio de una metodología en la que yo voy acompañando a mi coach hasta el momento que lo logre. Y que Ujú. además lo que busco es generar esta autonomía en él, ¿no? Desafortunadamente hoy, al día de hoy, el término de coach, pues se ha desvirtuado muchísimo, porque todo el Sí, mundo es coach, o todo el mundo se cree coach, o todo el mundo cree que está en posibilidades de ser coach. Y el problema es que muchas veces, con la mejor de las intenciones, pues puedes hacerle mucho daño a la gente. La gente piensa que el coach da consejos y de entrada el coach no da consejos. El coach no puede tomar la responsabilidad de hacer cosas por otra persona, porque entonces, ¿dónde está el crecimiento personal de esa persona? O sea, el coach claro. lo que puede hacer es acompañarte, pararte en otra perspectiva. A ver, te voy a cambiar del lugar donde estás parado en la cancha para que lo veas desde otro punto de vista y te des cuenta de lo que estás haciendo y te Ujú. des cuenta dónde estás fallando o qué puedes hacer mejor. Claro. Y en ese caso, pues el primer coach de la historia o de los primeros coaches que se tengan registrados, pues será Sócrates con su famosa mayéutica. Y la mayéutica era un modelo en el que finalmente él hacía que la persona llegara a sus propias respuestas. ¿Y Ok, cómo llegaba a sus propias respuestas? Pues haciéndole muchas preguntas, cuestionándolo por todos los medios posibles que se puedan. Cuestionas tú a la persona. Claro, al día de hoy, pues hay herramientas que puedes poner a la disposición de tu coachee. Le puedes recomendar un libro, le puedes recomendar una película, puedes recomendar un video. claro. eh, No, y aparte pues, tú tienes herramientas maravillosas que simplemente en un día te pueden ayudar muchísimo. Yo hasta la fecha no sabes cómo apareció. Esa vez que me compartiste, ay, no recuerdo bien el nombre, pero la matriz está en donde es de urgente, no urgente, ¿cómo se llama esa? la matriz Eisenhower. Ajá, esa. Y a mí hasta la fecha no sabes cómo me sirve. Y de verdad que cuando uno tiene mil pendientes y sientes que no acabas, de verdad son herramientas muy sencillas que ya también las iremos compartiendo y seguramente también necesitan un capítulo entero, porque son muy buenas, pero al final son herramientas prácticas que dices, oye, al menos siento que estoy avanzando, cuando muchas veces yo creo que se sienten patinados, ¿no? Entre tanto pendiente, entre tanto papeleo o mail, lo que ustedes quieran o manejen, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran ayuda que puede dar un coach. Mira, si a mí me hubieran puesto un coach cuando yo estaba en mis 20 o en mis 30, creo que mi Sí, vida hubiera sido mucho más sencilla o menos tortuosa, o el ujú, aprendizaje hubiera sido menos tortuoso. Ahora sí lo que toca y encantado de lo que me ha pasado. Pero precisamente mi misión se volvió el poder ayudar a las personas para hacerles el camino, pues, más sencillo y sobre todo para mejorar los ambientes laborales. Yo creo que
vivimos, como bien decías, momentos que se pueden antojar deshumanizados por la cantidad de horas que trabajamos. Si bien es cierto que Sí, ahora las personas que trabajamos en línea nos evitamos a veces los tráficos y decíamos cuando empezó la pandemia, qué padre, no me voy a tener que enfrentar al tráfico, pero ¿qué crees? Ahora esas horas de tráfico las estás trabajando y hasta sí, más horas. Entonces, ¿cómo te puedes organizar mejor? ¿Cómo puedes sacarle provecho a tu tiempo? Van a ser temas que vamos a estar tocando en este podcast para que precisamente tu vida personal y tu vida laboral pues sean más sencillas, disfrutes más a tu familia, disfrutes más de tu trabajo. no, y eh, que son y cosas que van de la mano, ¿no? No hay manera de separarlas, ¿estás de acuerdo? Y yo creo que muchas veces la gente las quiere separar y es en lo que también, o sea, nos hemos dado cuenta, o sea, si no estás bien en una, no estás bien en otra, y a lo mejor suena muy lógico, pero en el día a día no nos damos cuenta. claro, claro. Y bueno, pues va implícito el que en cualquier momento o que las personas que nos escuchan necesiten de mi ayuda, pues encantado de la vida. Van a estar ahí nuestros correos, nuestras Redes. redes para Sí, que, todo va a estar en la descripción y también en nuestras redes sociales, tanto recomendaciones de libros, películas, search, también de repente nos va a contar de qué se trata un libro para que no digas, ay, solo me lo recomiendan, pero ni me acuerdo de qué dijeron que se trata. Sus cuentos maravillosos que ya se darán cuenta que no es como el cuento de Caperucita y el lobo, no, te dejan una gran enseñanza que yo soy gran fan de esos cuentos que también dije, los tienes que compartir, Sergio, no te los puedes quedar para ti, sí, no, ¿no? Ujú, definitivamente hay ujú, cuentos taoístas, cuentos budistas, del Zen, ujú. de Sí, sufismo, vaya, hay mucho. La idea es sí, tomar todos estos recursos de la sabiduría ancestral ujú, para poderlos aplicar a, a- a la sí, vida laboral, a la vida, bueno, a la vida personal y laboral de todos, ¿no? Yo creo claro. que los valores es algo que hemos perdido muchísimo y que nos han vuelto de repente personas infelices, me atrevería a decir infelices porque cuando no tienes estos valores que a veces puede ser eh, tu reducto, tu Ujú. refugio, pues te sientes como si fueras un avión en medio del mar, ¿no? Con las velas rotas. Los ¿Un avión valores, o un barco? yo diría un navío, un Ah, barco, te entendí un avión. no, no, un navío. Ah, un navío. Un Ok. navío, sí, una Ujú. barca con Sí, las sí, velas sí. rotas en medio del mar. A veces pensamos que los valores no servían para nada, pero fíjate que después de estar leyendo estos libros, yo digo, sociedades donde el respeto, donde nos respetábamos más, donde nos entendíamos más, donde, donde éramos más cívicos, para las personas que no han tenido oportunidad de ir a Japón, pues los invitaría, ojalá que si alguno de las personas que nos escuche tiene la duda y piensa, voy a Japón o voy a algún otro país, vayan a Japón, vayan a Oriente, y Japón sobre todo, porque en China es otra cosa, pero, Ujú. pero vayan a Japón y constaten cómo un pueblo que estaba realmente destruido, yo estuve en Hiroshima, Ok. y fui al museo y vi todo, cómo se levantaron. Es realmente impresionante lo que puede hacer el espíritu humano y sobre todo cuando se tiene esa determinación de levantarse, cuando no importa lo que te suceda. Imagínate, una bomba atómica generaba 3000 grados centígrados de calor y las bombas Wow. explotaron a 500 metros. No, nunca tocaron el suelo, explotaron a medio kilómetro por encima del suelo. Entonces, la onda expansiva pues destruyó todo. Hasta ahora están algunos de los edificios emblemáticos
donde cayó la bomba, muy cerca de donde cayó la bomba atómica, y hoy Hiroshima, si a mí me dices, oye, ¿qué ciudad te gustaría vivir de Japón? Yo diría Hiroshima, me encanta, está Sí, súper bonita. no, y aparte yo creo que la energía de ese pueblo, de esa ciudad, ¿qué es? Ilústrame. Sí, pues Este, es una ok, ciudad. es qué energía tan cañona y qué aprendizaje de generación en generación ha de tener, ¿no? Qué interesante. Sí, de hecho, a Ujú, mí fue bastante conmovedor porque la vez que fui, que fue hace 3 años, que fue la última vez que fui a Japón antes de la pandemia, ujú. eh, iba a una escuela de chavitos gringos y una de ellas se puso a cantar de una manera muy, mm, que realmente te llegaba al corazón, ¿no? Y, y se pusieron a declamar y entre las cosas que declamaban decían, es que esto no podemos permitir que vuelva a suceder jamás en la vida, en ningún lugar. Las Y luego, generaciones, ¿y por la- qué no le han puesto un alto al Putin? pues mira, yo creo que los buenos propósitos de los seres humanos a veces se quedan ahí, en buenos propósitos, pero eh, una de las cosas que precisamente tratamos o trato de hacer, yo pongo mi granito de arena, es elevar la conciencia. Yo Claro, creo justo es que, para este podcast. Creo que los dos coincidimos en, yo por mis aprendizajes, que después también se los compartiré, sí, definitivamente es elevar tu y expandir tu conciencia. y mira, si lo logramos con este podcast, si logramos que la gente que nos escucha sean mejores personas para con ellos mismos, para con sus hijos, con sus parejas, con sus padres, para con su Colaboradores. entorno, colaboradores dentro Ujú. de la empresa, pues mira, es que estaremos muy contentos de que estamos logrando nuestro objetivo, nuestro ikigai, que ese también es un término japonés del Sí, que sí, después hablaremos, pero, pero yo creo que ese es el mayor propósito que buscamos aquí, poder llegar a mayor número de personas y tratar al menos de, de elevar su conciencia, de conocerse más, de estar más conscientes de lo que hacemos todos los días. claro, sí, totalmente. Tomando en cuenta, obviamente, las generaciones, que creo que ahorita están muy, muy peleadas, ¿no? O sea, creo que las generaciones, o sea, se está viendo una brecha generacional muy cañona, pero la está marcando la tecnología, ¿no? Y siento que eso también es lo que está provocando tanta lucha, tanto enfrentamiento y tanto celo de conocimiento, porque ahora, antes no había nada de información, y entonces las generaciones de antes son de, oye, el conocimiento que tengo es porque me costó de libros, porque me costó de fracasos, y tú ahora crees que me puedes venir a enseñar porque alguien lo dijo en TikTok o porque lo buscaste en Google o en Wikipedia. O sea, ya no le dan, creo, me atrevo a decir, el mismo valor, y por eso creo que también nos pueden, no sé cómo sería la palabra, pero pelucear, ¿no? Y es donde ahí es la generación que se está tratando de imponer de, no, tú no me vas a venir a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos aportar muchísimo. Claro, Para esto, también es nuestro granito de arena y es parte de la expansión de conciencia. No queda en solo meditar y aprender de uno mismo, no, la expansión de conciencia viene de todos lados y también la tienes que aplicar en tu día a día, que es el trabajo, que es lo laboral. qué mejor ejemplo somos tú y yo y con Santi, o sea, nos separan muchos años, yo tengo 57, tú 32, o sea, estamos hablando de 25 años, Sí, y con Santi pues todavía más, pues, tiene 21 años, o sí, sea, Santi 21. podía ser fácilmente mi hijo, ¿no? Sí, Bueno, hasta tú, sí, seguro. que fuera un poco, que hubiera sido un poco promiscuo, bueno, podría ser mi hija, ¿no? Pero... Pero la cuestión aquí es, tanto se puede así que hoy yo comparto mis conocimientos contigo como tú los compartes conmigo, que yo estoy aprendiendo muchísimo de tecnología contigo y con Gracias. esto demostramos que la complementariedad que se puede lograr entre generaciones, pues es un éxito total. ¿Por qué? Sí, Porque tanto nosotros, nuestra generación, tiene que aprender de ustedes
como ustedes de nosotros. La cuestión es más bien hacer un poco a un lado los egos, no un 100%. poco, un mucho los Sí, egos, y ser humilde y decir no sé. Y a nuestra generación y a las generaciones de más arriba, cállate. Les costaba mucho trabajo decir no sé, enséñame, y menos decirle a un chamaquito, como decíamos, un chamaquito, sí, un chavito, un escuinclito, ajá, ¿qué me va a enseñar Santi? Bueno, pues Santi me puede enseñar muchísimo, ya lo ha hecho y me ha ayudado a hacer presentaciones padrísimas que yo ujú, no puedo hacer hoy. Yo tengo el conocimiento atrás para poderlas hacer, pero él es el que le da la imagen, él es el que me dice, mira, esto le gusta a la gente, esto puedes llegar a gente como yo. Y a mí, a final de cuentas, lo que me interesa es, si puedo enseñar algo, pues necesito también la forma de poder enseñarlo, porque a lo claro. mejor a mí me la van a comprar las personas de mi generación, pero a lo mejor las personas de tu generación y las de Santi no, van a decir, pues no, qué aburrido, ¿no? Esto sí, como que me da flojera. Claro. Que es justo lo que nos llevó a hacer este podcast también, ¿no? Que tú cuando te acercaste me dijiste, llévame a mis redes porque sé que eso es lo que está funcionando y pues yo te digo, o sea, sí está funcionando, pero pues ya no son los posts estáticos y bla, bla, bla. Es donde, pues sí, nos tuvimos que aventurar a esto, que seguramente nos va a ir muy bien, estoy segura. Muchas gracias por todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, yo ahora que también he tenido llamadas con Santi para ponernos de acuerdo y todo, y que él también propone, de hecho, propuso algo que después también aquí será parte del programa, que dije, por supuesto, que es muy bueno y qué padre abrirte a las perspectivas de todos, de todos. Sí, más allá de ser simplemente colaboradores, estamos abarcando generaciones y por eso el nombre de De generaciones, porque generaciones, sí. somos generaciones compartiendo y complementándonos. Y bueno, Sí, pues totalmente. no queda más que agradecer por este espacio que nos han dado para esta sesión, para este Así es. podcast. Y bueno, pues quedan pendientes, empezaremos a platicar sobre varios temas que estamos seguros les van a interesar muchísimo y pues les agradecemos. Si no tienes algo más que comentar, Moni, yo por mi parte ¿No? les agradezco muchísimo su atención. Sí, yo también les agradezco mucho y ya saben, lo mismo de todos los canales. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, compártanos, coméntenos y bueno, pues muchísimas gracias. Serge, es un placer como siempre platicar contigo y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Encantado, Bye. Moni. Te mando un fuerte abrazo. Chao. Igualmente, bye.